Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy vamos a seguir los pasos de Jesús en el monte del templo. Veremos exactamente por dónde caminó, dónde predicó e incluso dónde hizo sus milagros. El monte del templo es sumamente importante para la historia de Jesús. Él estuvo ahí desde pequeño, con pocos días de vida, cuando fue presentado por sus padres. Y permaneció en el monte del templo predicando hasta sus últimos días, antes de ser llevado a prisión, crucificado y resucitado. Hoy vamos a conocer a fondo la historia de este lugar y su conexión con Jesús. Entonces, si están listas, vamos a empezar. Jesús visitó el monte del templo decenas de veces. Y la mayoría de las veces que él visitó el templo de Jerusalén, entró por las puertas de Hulda, que son justamente estas entradas que están a nuestro lado. Ahora vamos a subir juntas por las escaleras. Vean qué espectacular. Estas escaleras son originales de los tiempos de Jesús. Es muy probable que él haya pasado exactamente por estos escalones. Y fíjense en algo un poco extraño. Si miramos los escalones, vemos que tienen diferentes tamaños. Aquí estoy subiendo un escalón pequeño, ahora un escalón grande. ¿Por qué se hizo de esta manera? Estas escaleras fueron construidas así para que nadie pudiera subir corriendo al monte del templo. A veces, las personas se emocionaban tanto al llegar a este lugar que se ponían ansiosas y querían subir corriendo. Pero quien subiera corriendo por estas escaleras se caería. La idea es que todos subieran despacio respetando la santidad y la importancia de este lugar. Porque tenemos que recordar que a pocos metros de nosotros está la cima del monte Moriah, donde Abraham fue a hacer el sacrificio de su hijo Isaac. ¿Dónde estaba el arca de la alianza, el propiciatorio y la presencia divina? El lugar donde estuvieron el primer y el segundo templo de Jerusalén, por donde pasaron profetas, reyes y también, claro, la gran presencia de Jesús en este lugar. Vean el tamaño de estas piedras. Todo esto por donde estamos caminando, al lado es una sola piedra. Y es original de la época del segundo templo de Jerusalén. Ella está en este lugar, exactamente aquí, desde los tiempos de Jesús. Y caminando un poquito más y mirando aquí al lado, vemos las tres puertas de Hulda, por donde Jesús pasó muchas veces en su subida al monte del templo. Sin embargo, llegamos hasta la entrada de las puertas, pero no podremos cruzarlas porque están cerradas. Y caminaremos hacia la pared occidental del complejo del templo, por donde es la entrada en la actualidad. Como vimos, las puertas de Hulda están completamente cerradas y selladas. Y por eso, para tener acceso al monte del templo, tenemos que subir por otro lugar. Y por eso estamos usando este puente de madera que, claro, es mucho más moderno. Sin embargo, nos da una vista muy especial al Muro de los Lamentos, así que vamos a mirarlo mientras seguimos subiendo. Vamos a empezar por la primera visita de Jesús al templo de Jerusalén, que ocurrió cuando él tenía apenas 40 días de edad. Esto es porque la ley de Moisés decía que los primogénitos debían ser presentados a Dios, y en esa época eso se hacía en el templo de Jerusalén. Ellos van justo después de la purificación de María, también conforme a las leyes de Levítico. El templo de Jerusalén era un complejo gigantesco
tenía 150,000 metros cuadrados. Así es, 150,000 metros cuadrados. Y lo que vamos a hacer hoy es conocer los puntos exactos donde ocurrió cada pasaje de Jesús, y por eso seguimos nuestro recorrido hacia el lugar de la presentación de Jesús. La cúpula de la roca, sin duda alguna, es lo que más llama la atención en este lugar por su belleza. Sin embargo, ese no es el tema del día de hoy. Hoy vinimos a conocer y seguir los pasos de Jesús, y por eso vamos en esa dirección. En el momento en que llegamos aquí, comenzó un gran vendaval. Pero quiero que vean estos arcos aquí. Donde están estos arcos hoy en día, estaba entonces la puerta de Nicanor. Y esta área en la que estamos entrando ahora es lo que se llamaba el atrio de las mujeres. Y comenzaba aquí en la puerta de Nicanor, bajando las escaleras, y seguía por un gran patio. Y terminaba en el lugar de la puerta hermosa. A pesar del nombre, este patio no era solo para mujeres, sino que esta era la última área a la que las mujeres podían llegar, porque después de aquí era una zona exclusiva para hombres y sacerdotes. Y en esta área en la que estamos es justamente donde las mujeres, donde las familias venían a traer sus ofrendas y presentar a sus primogénitos. Y justamente la familia de Jesús, José y María, por ser una familia sencilla, ellos traen aquí 2 pajaritos. Y en este mismo patio es donde ellos se encuentran con Simeón. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y que esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, él fue al templo. Cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme lo requería la costumbre de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: «Oh soberano, como prometiste, ahora puedes despedir en paz a tu siervo, pues mis ojos ya han visto tu salvación que preparaste a la vista de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y para gloria de Israel tu pueblo». El padre y la madre del niño estaban asombrados por lo que se había dicho acerca de él. Y también aquí en el patio de las mujeres es donde se encuentran con la profetisa Ana. Sabemos que Jesús vino varias veces en su infancia a Jerusalén y al templo. Está escrito en la Biblia que sus padres venían todos los años aquí para celebrar la fiesta de la Pascua judía. Y con certeza Jesús acompañó varias de esas veces. Y tenemos una de ellas que está específicamente escrita en la Biblia, la visita de Jesús al templo de Jerusalén cuando tenía 12 años. Cuando él cumplió 12 años de edad, ellos subieron a la fiesta conforme a la costumbre. Terminada la fiesta, cuando sus padres regresaban a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Pensando que él estaba creyendo que él iba con los compañeros, caminaron todo el día. Entonces empezaron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo escuchaban se quedaban maravillados por su entendimiento y por sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron perplejos. Su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote». Él preguntó: «¿Por qué me estaban buscando?».
No sabían que debo estar en la casa de mi padre, pero no lo entendieron. ¿Qué les decía? En este pasaje no se registra el lugar exacto aquí en el complejo del Templo de Jerusalén donde esto sucedió, pero sabemos que probablemente sucedió aquí en uno de estos patios exteriores, donde las multitudes podían escuchar a Jesús. Jesús pasó los primeros 30 años de su vida en lo que llamamos sus años de vida privada. Es decir, Él aún no se había manifestado claramente. Y de repente, a los 30 años, Él comienza su ministerio y realiza una gran cantidad de milagros y enseñanzas. Toda la vida pública, todo lo que tenemos registrado en la Biblia y mucho más. ¿Cuál fue el parteaguas en la vida de Jesús? 2 eventos juntos. El primero de ellos, el bautismo en las aguas del río Jordán realizado por Juan el Bautista. Y el segundo evento, justo después de ese, fue la tentación. Las 3 tentaciones hechas por Satán. Y una de ellas ocurrió aquí, sobre el monte del templo, a donde vamos ahora. Ya podemos ver al fondo esa esquina que es el pináculo, el lugar de la tentación. Vamos a escuchar el pasaje mientras caminamos. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí porque está escrito: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti. Ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús respondió: también está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Pero ¿cómo podemos saber que el pináculo al que se refiere la Biblia es exactamente esta área donde estoy ahora? Para eso empezamos leyendo la propia Biblia, el Nuevo Testamento, en su idioma original, en griego. Está escrito que la tentación ocurrió en el pterogion. Eso significa en griego la pequeña ala o el borde. Y por eso, si miramos aquí, sabemos que el área original tiene que ser una punta, un borde que sobresale. Y es justamente eso lo que vemos aquí. También podemos recurrir a los padres de la iglesia, la tradición de la iglesia primitiva, como Eusebio de Cesarea y Jerónimo, que dicen que esto ocurrió en la punta sureste del monte del templo. Y también podemos tomar escritos del primer siglo, como el del historiador judío Flavio Josefo, que dice que desde esta punta, la punta sureste, cuando uno llegaba aquí y miraba hacia abajo, daba vértigo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque esta punta es por mucho la más alta de todas. Desde aquí no solo tenemos la altura de todo el monte del templo, sino que hacia este lado también tenemos el valle de Cedrón. Entonces, aquí originalmente llevaba a un precipicio de más de 40 metros, una altura de la que una persona no sobreviviría. Durante sus 3 años de vida pública de ministerio, Jesús vino muchas veces al monte del templo, principalmente para enseñar, y está escrito específicamente una vez en la Biblia, cuando Él viene para la fiesta de la dedicación, que es otro nombre para la fiesta de Hanukkah, que sucede todos los años, más o menos en la época de diciembre, y está escrito que en ese momento, en la fiesta de la dedicación, Él estaba específicamente en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón, a pesar del nombre, no es de la época del rey Salomón. Y sí, era el pórtico de la época de Jesús, que estaba aquí a lo largo de toda esta pared. De la pared este del monte del templo, era un área con columnas y un techo que la cubría. Entonces era un lugar perfecto para que Jesús pudiera protegerse aquí de los elementos, para poder enseñar a una gran multitud. Y fue precisamente aquí, en el pórtico de Salomón, Él enseña la parábola del buen pastor.
Desafortunadamente, una de las cosas más tristes que hay aquí en el Monte del Templo es la falta de excavaciones arqueológicas debido a la sensibilidad política de este lugar. Prácticamente no se han realizado excavaciones arqueológicas hasta el día de hoy. La mayor parte de la historia de este lugar sigue enterrada aquí, bajo nuestros pies, e inaccesible para nosotros. Por más que podamos venir aquí a contar la historia, si queremos tocar gran parte de la arqueología, está escondida precisamente aquí, debajo de este piso. Sin embargo, hay una excepción. Hubo un momento en la historia en que la arqueología fue retirada aquí del Monte del Templo y no fue poca cosa. 9,000 toneladas fueron sacadas del Monte del Templo, exactamente de este lugar que ahora quiero contarles. Fue en los años 1990. La Unión de Autoridades de los Waqf Islámicos, que es la organización musulmana que controla el Monte del Templo, realizó obras subterráneas ilegales en el área llamada los Establos de Salomón. De ahí sacaron 9,000 toneladas de tierra del Monte del Templo, mezclada con restos arqueológicos, y descartaron todo eso en el Valle de Cedrón. Hicieron esto para construir una mezquita subterránea en este lugar, que tiene capacidad actualmente para 10,000 personas y se llama el Marouane. Sin embargo, lamentablemente no puedo bajar esas escaleras. El acceso a este lugar está completamente prohibido. A judíos y cristianos hoy, la Unión de Autoridades de los Waqf Islámicos, organización musulmana, resguarda este lugar. Y por eso no podemos entrar ahí. Pero lo que se hizo con toda esa tierra fue tirarla en el Valle de Cedrón. Fue rescatada por un grupo de arqueólogos. Entre ellos estaban Sajid Evira y Gabriel Barcaí. Ellos realizaron un proyecto de rescate para salvar la tierra del Monte del Templo, junto con su arqueología. Un proyecto único y sumamente importante. Nosotras incluso participamos en este proyecto y lo grabamos para ustedes. Les voy a dejar el enlace aquí arriba para quien quiera verlo. Y en el proyecto de exploración ya lograron encontrar miles de objetos relacionados con el primer y segundo templo de Jerusalén. Monedas, inscripciones, pedazos del piso, incluso uno de los propios capiteles, un pedazo de columna del pórtico de Salomón. Y si quieren ayudar al proyecto y tener un pedazo único de historia con ustedes, escuchen bien ahora. Quiero mostrarles esto aquí. Este frasquito contiene tierra del Monte del Templo, extraída exactamente de ahí. Vean al fondo qué lugar tan importante estamos. Al fondo está el pináculo. Aquí al lado está el pórtico de Salomón. Jesús caminó por esta área y las personas intentaron destruir la historia y la arqueología. Pero este proyecto logró separar la tierra del Monte del Templo y ponerla en estos frasquitos. Y si quieren uno de ellos para su casa, pueden llevarse literalmente un pedazo de la historia de Jerusalén para su casa y al mismo tiempo colaborar con el proyecto de preservación, que aún está en proceso. Todavía se están revelando muchas cosas. Dejo el código QR en pantalla y el enlace en la descripción. Y ahora seguimos nuestro recorrido por la pared este donde estaba el pórtico de Salomón. Y justo delante de nosotros llegaremos a la Puerta Dorada. Aquí atrás podemos ver claramente la Puerta Dorada, donde Jesús hace su entrada triunfal. Él vino por el Monte de los Olivos montado en un burrito, baja por el Valle de Cedrón y entra por la puerta cruzando exactamente por esta área aquí
Y aquí él entra al monte del templo para comenzar su última semana, su semana aquí en Jerusalén. Y cuando él entra, cuando él está aquí en el monte del templo, lo reconocen y vienen a él. Son justamente los niños, las personas más puras e inocentes, y lo miran y gritan: «Hosana, hijo de David». Es decir, la gran entrada triunfal y el reconocimiento de Jesús suceden en esta área donde estamos. Y en su última semana, que fue realmente muy agitada y tumultuosa, está escrito en la Biblia varias veces que él venía todos los días aquí al monte del templo para enseñar. Vean esto, todos los días él venía aquí. Y todos esos días que Jesús venía aquí al monte del templo, su enfoque siempre fue la enseñanza. Y justamente parte de esa enseñanza ocurrió aquí al lado del tesoro. Si lo reconocen, estamos de vuelta en el patio de las mujeres. Y al lado del patio de las mujeres estaba el tesoro, como pueden ver en esta ilustración. Jesús se sentó frente al lugar donde se colocaban las contribuciones y observaba a la multitud poniendo dinero en las cajas de ofrendas. Muchos ricos echaban allí grandes cantidades. Entonces una viuda pobre se acercó y puso 2 pequeñas monedas de cobre de muy poco valor. Llamando a sus discípulos, Jesús declaró: «Les aseguro que esta viuda pobre puso en la caja de ofrendas más que todos los demás. Todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para vivir». Vean cómo Jesús usaba las diferentes áreas del monte del templo para sus enseñanzas. Y también aquí, al lado del tesoro, es decir, en esta área donde estamos. No era la primera vez que Jesús enseñaba. Un tiempo antes, durante la fiesta de los tabernáculos, él también había venido aquí a enseñar. Esto está escrito muy claramente en Juan, capítulo 8. Este lugar ha cambiado mucho a lo largo de los últimos 2000 años, desde que Jesús pasó por aquí. Pero podemos ver aquí claramente las huellas de la historia que nunca ha dejado este lugar. Jesús, después de varios días enseñando aquí sobre el monte del templo, llegó su hora aquí en Jerusalén. Es el lugar donde Jesús fue arrestado, condenado, crucificado, pero también el lugar de su resurrección y de su ascensión a los cielos. La ascensión ocurrió aquí, desde el Monte de los Olivos, que podemos ver del otro lado. Y exactamente después de su ascensión, ¿a dónde regresan sus discípulos? Al monte del templo para alabar. Vemos cómo la importancia de este lugar no termina después del paso de Jesús. Vemos la conexión de la iglesia primitiva y también de los discípulos de los apóstoles con este lugar. Pedro y Juan sanaron a un cojo al lado de la puerta hermosa, que estaba al otro lado del patio de las mujeres. Y después Pedro fue al pórtico de Salomón para predicar allí también. Tenemos que entender que la importancia del monte del templo no ha terminado. Este lugar es donde ocurrió el casi sacrificio de Isaac por Abraham. El pacto del monoteísmo que seguimos hasta el día de hoy fue sellado en este lugar. Por aquí caminaron los profetas, caminaron los reyes, por aquí también pasó Jesús. Aquí él hizo milagros y aquí también sus discípulos siguieron viniendo. Como nosotras, seguimos aquí hasta el día de hoy, pasando por este lugar, para contar su historia, para conectarnos con los milagros y con el pasado, con el presente y también con el futuro, porque todavía hay muchas cosas por suceder en este lugar. Espero que les haya gustado el video de hoy.
No olviden revisar el enlace que está aquí en la pantalla ahora o en la descripción. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana.